Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y como siempre, para mí es un placer poder acompañarles. Mi nombre es Kevin Valverde, igual un gusto tenerles acá. Vamos de inmediato a los titulares. Manifestantes irrumpen en una torre Trump para exigir la liberación de un activista pro-palestino. Y los cristianos en Siria sufren las consecuencias de una guerra civil mortal. Y un ministerio trabaja en los barrios más bajos de Colombia para restaurar vidas. Le contamos de esto y mucho más en esta edición de Mundo Cristiano. Vamos con una noticia muy lamentable para la iglesia. El expastor Robert Preston Morris, fundador de Gateway Church, entregó a las autoridades en el juzgado del condado de Osage esta semana. El expastor ha sido acusado en Oklahoma de 5 cargos de actos lascivos o indecentes contra una menor, anunció el fiscal general del estado la semana pasada. Los cargos se derivan de las acusaciones de Cindy Clemshar, quien afirma que Morris abusó sexualmente de ella desde 1982 cuando tenía tan solo 12 años. Morris, de 63 años, renunció a la iglesia Gateway el año pasado, 2 días después de admitir comportamiento sexual inapropiado con una joven. La Fiscalía General de Oklahoma confirmó el hecho. Morris fue liberado tras pagar una fianza de $50,000. Un gran grupo de manifestantes pro-palestinos invadieron la Torre Trump en Nueva York para protestar por el arresto de un ex estudiante de la Universidad de Columbia que lideró campadas contra Israel y a favor del grupo terrorista Hamas. El vestíbulo de la Torre Trump se llenó de cánticos ocupados por más de 250 manifestantes reunidos para pedir la liberación de Mahmoud Khalil, un estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, que fue detenido por las autoridades federales de inmigración. Alrededor de 150 manifestantes vestidos de civil ingresaron a la entrada principal de la Torre Trump en el atrio de la calle 56. Esta es una zona de acceso público. Los manifestantes llevaban camisetas rojas en las que se leía: "Judíos dicen que hay que dejar de armar a Israel", y portaban pancartas exigiendo la liberación de Khalil. La policía dice que advirtió a la multitud varias veces antes de proceder a las detenciones. Realizamos 98 detenciones. Los detenidos por allanamiento de morada, perturbación del trabajo de las autoridades y resistencia a la autoridad, en virtud de que tuvimos que cargar con algunas de estas personas. Las autoridades dicen que Khalil, un activista indio pro-palestino y titular de una green card, fue arrestado fuera de su casa y está detenido en Luisiana. Los manifestantes lo llaman una detención política, mientras que la administración Trump dice que lideró una coalición de protesta anti-Israel en Colombia, violando la ley federal sobre los ciudadanos extranjeros que respaldan grupos terroristas. La Voz Judía por la Paz, que los críticos califican de un grupo antisionista, argumenta que su detención es un ataque a la libertad de expresión. Esperamos ayudar a difundir y apoyar las protestas que se están produciendo en todo el país en apoyo de Mahmoud Khalil, exigiendo que se revoque su secuestro inconstitucional, exigiendo que sea liberado, pero también haciendo un llamamiento a la gente de todo el mundo para que se manifieste ya. Vemos que algunos políticos demócratas también han exigido la liberación de Khalil. La Casa Blanca sugiere que podrían producirse más detenciones, amparándose en una ley de inmigración que otorga al secretario de Estado expulsar a extranjeros. La administración Trump ha retirado más de $400 millones en fondos federales de Columbia, citando el fracaso de la escuela para combatir el antisemitismo. Y Columbia dijo el jueves que ha expulsado o suspendido a estudiantes por ocupar un edificio el año pasado, revocando algunos diplomas. El equipo de Trump y sus compinches piensan que atacándole a él, atacando a la gente que protesta por la libertad de Palestina y atacando a un palestino nos van a dividir. Sabemos que nada más lejos de la realidad. Solo defiendo mis derechos y defiendo a Mahmoud Khalil, que ha sido secuestrado ilegalmente y trasladado a un lugar desconocido. ¿Te suena eso a Estados Unidos? El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la detención de Khalil no tiene que ver con la libertad de expresión, afirmando que nadie tiene derecho a ser cómplice del vandalismo y del cierre de instituciones de enseñanza. Por ahora, el equipo legal de Khalil está tratando de conseguir su devolución a Nueva York. Y en medio de la escalada de violencia que sacude Siria, la comunidad cristiana enfrenta una vez más una de sus épocas más trágicas. Por otra parte, Israel trata de asegurar la paz y la convivencia con sus aliados estratégicos en Siria. Las recientes confrontaciones en Siria entre los seguidores del derrocado Bashar al-Assad y el nuevo gobierno liderado por Ahmad al-Shara han dejado a los cristianos atrapados en una espiral de muerte y persecución. Un ataque sorpresa por parte de los hombres armados leales al líder derrocado Bashar al-Assad se intensificó hasta convertirse en enfrentamientos que, según estimaciones de un monitor de guerra, han matado a más de 1,000 personas en 4 días, la gran mayoría civiles.
La brutalidad de los enfrentamientos ha generado desplazamientos forzados, poniendo en riesgo la presencia histórica de cristianos en la región. El sufrimiento es inmenso. Es el exterminio total de la secta alauita, de nuestros hermanos cristianos y chiitas. No quieren a nadie. Han destruido la etnia, la moral. Lo han hecho todo. Agradecemos al Estado libanés sus esfuerzos con los desplazados de Siria. Es un sufrimiento muy duro. Es el exterminio total de la secta alauita. Ante la brutalidad de los enfrentamientos, miles de sirios, incluidos muchos cristianos, han huido hacia el Líbano cruzando ríos y montañas para encontrar refugio. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, estima que más de 6.000 personas han llegado a la provincia de Akkar, en el norte del Líbano, mientras siguen verificando la magnitud del desplazamiento. Por su parte, Israel busca proteger a sus aliados históricos dentro del territorio sirio. Bueno, Israel quiere asegurarse que este grupo HTS, dirigido por al-Yulani, que cuenta con el apoyo de Turquía y se ha convertido en el nuevo presidente de Siria, no se desplace hacia el sur y suponga una nueva amenaza directa para Israel. Lo interesante, como has mencionado, es que hay una gran población drusa en el sur de Siria. También hay una población kurda que está conectada geográficamente con la población drusa. Tanto los kurdos como los drusos están alineados con Israel. De hecho, Israel tiene una gran población de drusos leales a Israel. Muchos de ellos sirven en el ejército o en la policía aquí en Israel y han pedido ayuda de Israel. E Israel está defendiendo a los hermanos drusos que están al otro lado de la frontera de Siria y demostrando que no permitirán que Turquía o un grupo afiliado a Al-Qaeda como HTS dirigido por al-Yulani desciendan hacia Israel con el fin de crear un nuevo terreno para el terrorismo contra el Estado judío. Los enfrentamientos con los seguidores de Bashar al-Assad han cesado, pero la tensa calma continúa. Y la tragedia que vive la comunidad cristiana en Siria es un recordatorio del alto costo que pagan los creyentes en medio de la guerra. Sin embargo, en medio del sufrimiento, la fe sigue siendo su refugio. Haremos una pausa breve y al regresar hablaremos de un ministerio que entró a lo más bajo de Colombia para restaurar vidas. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Millones de personas no tienen un hogar en Colombia. A la crisis se suman la drogadicción, la pobreza y un flujo constante de inmigrantes. En la ciudad de Medellín, un ministerio cristiano está dando cobijo al mayor número posible de personas sin hogar y atendiendo a quienes aún viven en la calle. Nuestro compañero Brody Carter de CBN News nos lleva a la ciudad refugio. Colombia sigue siendo el primer destino de los emigrantes venezolanos que huyen del colapso económico y la inestabilidad política. Miles llegan aquí en busca de comida, agua, refugio y estabilidad. Muchos de ellos sufren la falta de hogar y la explotación. No solo los indigentes, sino también los inmigrantes, los desplazados. No sé si has oído que tenemos gente que viene del Catatumbo a este lugar, desplazados por las guerrillas. Así que se está convirtiendo en una crisis más grande que en los años 90. Colombia acoge a unos 3 millones de migrantes venezolanos, una cifra que podría triplicarse a finales de este año. Allí no pasará nada. De hecho, están protegidos para hacer esto. A veces la policía puede decir, no hagan nada porque no tienen presupuesto para ayudarles. A veces el gobierno no tiene suficiente dinero y a veces porque no saben cómo ayudarles. Además, cerca de 7 millones de colombianos no tienen hogar en su propio país. Es una crisis alimentada continuamente por las luchas económicas y el conflicto en curso. Y en las calles, esos mundos chocan. Vienen aquí porque las drogas son muy baratas y terminan cayendo en las drogas. Algunos de ellos mueren de sobredosis. Durante más de 30 años, Douglas Galvano, de la Fundación Ciudad Refugio, ha atendido a muchas personas sin hogar. Este mercado de drogas al aire libre es un símbolo crudo de la crisis y el desafío que enfrentan. Aquí es donde el gobierno está empujando a todas las personas sin hogar. Es una cultura dentro de otra cultura. Cada semana el personal y los voluntarios se adentran en los rincones más oscuros de la ciudad para servir de luz a quienes viven en la calle. Así comienza todo para Ciudad Refugio. Ahora mismo están presenciando una iniciativa llamada Pan y Panela,
Están repartiendo pan y agua azucarada para las prostitutas, los drogadictos y los indigentes. No tienen a dónde ir. Ahora mismo estamos en una zona llamada el Bronx. También se le llama Calle Infierno. Y su futuro realmente está en sus propias manos. Todavía está por ver si los detienen o no. Algunos de ellos podrían morir esta noche. Si acabas en el Bronx es porque estás al límite. Estás en lo peor de tu vida. Harry Dietrich nunca imaginó vivir en Colombia ayudando a dirigir un ministerio como este. Originario de Nueva York, Harry se mudó a Bogotá con su familia hace casi 20 años. Su misión era encontrar dónde Dios está trabajando y unirse a Él. Hoy, Dietrich supervisa las operaciones de Ciudad Refugio, desde el albergue hasta los eventos que llegan a los barrios más peligrosos de Medellín. En algunos no ha pasado nada, en otros han sido tocados. Algunos quieren recibir a Cristo. Puedes ver a algunas de estas personas llamando a la puerta mañana por la mañana. De vuelta a su cuartel general en el centro de la ciudad, el trabajo continúa. Cada noche, decenas de personas hacen cola afuera, esperando un lugar seguro donde descansar. Antes de entrar, deben pasar por controles de seguridad para detectar drogas y armas. Los que están dispuestos a seguir las normas reciben un colchón para dormir en el suelo. Muchos de los indigentes solo buscan un techo, una cama, buscan una comida. Pero si alguno abre su corazón para el Señor o para la restauración completa, los acogeremos, los pondremos en marcha en el programa lo antes posible. Un programa diseñado para restaurar a la persona en su totalidad física, espiritual y emocional. Una panadería integra el ministerio con la ciudad, a la vez que enseña habilidades laborales a los que están en rehabilitación. Alcanza una tasa de éxito del 65%, muy superior a la de la mayoría de los programas. Cuando vine aquí estaba seguro de que moriría y planeaba vivir quizá 3 o 4 meses más, porque estaba muy enfermo. Cuando vengo aquí, todo es una oportunidad dentro de mí. En el fondo de esta historia se encuentra un antiguo adicto, un alcohólico. Jason Marín encontró aquí la transformación hace 6 años. También tenemos el programa para mujeres, y si están en edad escolar, muchas veces el niño viene al programa con la mujer. Pero también hacemos como una escuela bíblica de vacaciones todos los sábados, y la mayoría de esas personas son madres venezolanas con sus hijos. Desde los 14 años fui a la iglesia, pero me di a las cosas que no debía. Le di mi vida al dinero y al alcohol, y me aferré a ellos. Camila Gómez, de 26 años, perdió la custodia de su hija Jocelyn debido a la adicción. A través del ministerio encontró comida, vivienda y trabajo. Hoy está sobria y se ha reunido con su hija. También en el sótano, su iglesia, conocida como La Cueva, le da la bienvenida a los rechazados por la sociedad. Y acordarse de su santo pacto. Aquí cada historia está marcada por un milagro que crea la oportunidad de reconectar y reconstruir. Para mí ha sido algo sobrenatural. Es muy hermoso ver cómo Dios está transformando nuestras mentes y nuestros corazones cada día. En primer lugar, está lo más profundo de nuestros corazones. Ha sido lo más profundo de nuestros corazones y nos hace comprender que lo único que puede salvarnos es Él. El ministerio está creciendo con el objetivo de albergar a más hombres, mujeres y misioneros mientras lleva su modelo a otras ciudades. Creo que la iglesia se está dando cuenta de que el evangelio no es solo lo que predicamos desde el público. Tenemos que hacer cosas por la gente. La gente está cansada del mensaje correcto, del sermón correcto. Quiere ver el evangelio en las calles. Quieren ver la iglesia en movimiento o la necesidad de estos. Yo diría que eso está sucediendo en Colombia. Gracias a Dios. La verdadera restauración no es solo dejar de usar drogas, es empezar a disfrutar la vida, amar a la gente, ser buen ejemplo para la gente que te rodea, mostrar el evangelio. El amor que Jesús te mostró muestra el mismo amor a la gente. Ciudad Refugio es un testimonio de poder de vida transformada por la fe, incluso en los lugares más oscuros. Y a medida que crece la necesidad, también lo hace su misión, guiando a otros a la cruz y la importancia de servir de refugio. Reportaje desde Medellín, Colombia, Brody Carter, CBN News. La productora ejecutiva del programa Primer Impacto tuvo una dura lucha contra el cáncer, pero al lado de esto también tuvo una fuerte lucha contra la fe. A continuación le compartimos el segundo extracto de la entrevista que tuvimos con ella. Él te usó para que Dios tuviera una hija en un lugar de poder. Yo digo que Él no nos pone en lugares de influencia para fracasar. No. Pasaste por un diagnóstico. 5 diagnósticos decían que tenías cáncer. Así es.
¿Luego qué pasó? Era como si un puñal me atravesara el corazón y la miré y le dije, no, Aymara, lo que yo soy es una pecadora. Clamar a Él, y eso fue lo que yo hice. Cuando hacemos eso, todo se alinea. Todo se alinea. Y por eso estoy aquí. Yo soy sobreviviente de cáncer. Yo tuve cáncer en el 2014. En el 2014. Escribían todas las cosas que firmaba 2015 como que quisiera que la vida se terminara. Era una cosa increíble. Pero en el 2013, al final del 2013, tenía problemas bien serios en mi vida personal y con mi hijo. Y en enero del 2014 me diagnostican con cáncer. Y la gente siempre me dice, pero tú te diagnosticaron con cáncer, tú llegaste a los pies del Señor durante el cáncer. Y digo, no, ya yo había llegado. Exacto. ¿Tu proceso empezó luego de conocerle? Exactamente. Comenzó después. Pero tenía un propósito definitivamente. Pero no fueron procesos sencillos. No. El cáncer no es sencillo. No, para nada. Pasaste por un diagnóstico. 5 diagnósticos decían que tenías cáncer. Así es. ¿Luego qué pasó? Luego, después de mi primera cirugía, yo fui radical. Yo tuve una doble mastectomía. Lo decidí por el estilo de vida que yo tenía. Una vida sumamente ocupada. 3 hijos, esposo, casa, muchas responsabilidades a mi alrededor. Y cuando voy al médico después de las 5 semanas de recuperación, entro a la oficina y él me dice, siéntate porque no encontramos el cáncer. Y yo lo miro como un deer caught in the headlights, como dicen en inglés, como un ciervo con las luces en la cara. Y yo lo miro y miro a mi prima y bloqueé todo lo demás porque no entendí. Cuando bajo al estacionamiento en casa, en la oficina del médico, le digo a mi prima, yo quiero saber a quién yo voy a tener que demandar. ¿Cómo es posible que después que yo he pasado por todo esto, no tenga cáncer? Mi prima, yo soy una mujer grande, mido 5'9", mi prima mide 5'1". Se vira y me mira a los ojos y me dice, ¿y tú no eres una mujer de fe? Y te lo digo de todo corazón que sentí un dolor tremendo. Era como si un puñal me atravesara el corazón y la miré y le dije, no, Aymara, lo que yo soy es una pecadora. Y me acordé de cuando estaba en el garaje y mi ex esposo estaba muy molesto porque había tres personas y hasta el perrito con cáncer en mi familia, yo, su padrastro, la perrita llena de tumores. Recordé cuando estaba en el MRI, que oré por 45 minutos, sufro de claustrofobia, estaba ahí orando que si él me sanaba, yo hice un pacto con él, que iba a hacer un testamento de fe para él por el resto de mis días, iba a ser su testimonio. Y después el pastor que me declaró sana en el nombre de Jesús. Y cuando estaba ahí en ese estacionamiento me vino como una película que eso tú lo ves así, y decidí no dudarlo jamás, jamás. Sin embargo, aún así, por 2 años no hablé nada, tenía miedo que la gente no iba a creer que Dios me sanó de cáncer. ¿Y cuándo decidí volverlo a ver? Luz María Doria, quien es la vicepresidenta y productora ejecutiva de Despierta América, voy a su oficina antes de escribir ese libro. Ella escribe el prólogo y ella me dice, tú haces mucho por los demás y no usas tus habilidades para ti, mis dones para ti misma, haces a todo el mundo y para ti no. No lo hice, pero en una conferencia que ella me invitó, ya no podía más, estaba repleto de mujeres ese lugar. Y yo tenía una convicción terrible en mi corazón. Yo voy donde ella y le digo, Luzma, mira, yo voy a hablar aquí hoy, pero si no puedo hablar de Dios, no voy a hablar. Y va a cerrar esa puerta. Y ella me dice, pero por eso fue que yo te traje. Wow. Y así fue. Y empezaste a hablar. Desde ese entonces no he parado jamás. Y esto es una parte del cumplimiento de ese pacto que le diste a Dios. Así es. Es una parte de mi promesa.
Este libro se llama La virtud del proceso. Cada piedra marca el camino hacia la victoria. Hemos hablado algunas cosas de las que usted va a poder encontrar en este libro y yo quiero invitarlos para que lo vean, porque yo creo que toma sentido, Yuri, todo lo que has pasado y hasta dónde has llegado cuando Dios logra exponer algo de esta manera. Así que espero que todos los que nos están viendo y les interesa este libro, que más allá de un proceso específico de una enfermedad, es un proceso que pasaste, procesos de procesos, es aprender a amar el proceso, disfrutar lo que se está viviendo y enfocarse hacia lo que nos va a dar. Sí, en el libro yo explico que tu proceso es tu progreso. La palabra proceso literalmente significa marchar, ir hacia adelante. Es sinónima de progreso. Entonces, cuando nos pasan cosas difíciles, prepárate, porque la victoria llega. Amén, así es. La victoria llega. Yo he pasado mira, el libro tiene 14 capítulos y yo hablo de 13 cosas que me pasaron a mí, que le pasaron a mi familia. Sin embargo, siempre he salido victoriosa, porque el fracaso es parte de la enseñanza y no en todo gané. En algunas veces perdí, pero siempre salgo vencedora. Yuri, me encanta esto y me ha gustado mucho sentarme a conversar con vos y espero que podamos seguir ampliando muchísimo más de esto e invitar a las personas. ¿Cómo lo pueden adquirir el libro? En Amazon, está bajo La virtud del proceso y pronto estará disponible en 6 países y en audiobook. Entonces, feliz. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y espero de verdad que puedas seguir cumpliendo eso que le impactaste a Dios cuando estabas en el MRI y le dijiste que lo ibas a hacer y poderlo seguir viendo, y sé que así va a ser. Amén, Gracias, Yuri. Igualmente. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Vamos a hacer una pausa y al volver se acabó la tregua entre Israel y Hamás. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos con más. El alto al fuego entre Hamás e Israel ha terminado. La madrugada del martes, aviones de guerra israelíes bombardearon objetivos de Hamás en Gaza. La reanudación de los combates se produce después de que Hamás se negara a prorrogar el acuerdo de alto al fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró a la nación el martes que las reglas de negociación con Hamás han cambiado. A partir de ahora, afirmó, las conversaciones sobre rehenes solo se llevarán a cabo bajo fuego. El primer ministro explicó que la nueva norma está diseñada para alcanzar los objetivos de guerra establecidos hace casi 18 meses. La liberación de los rehenes, la eliminación de Hamás y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel. Hamás es responsable de esta guerra. Invadió nuestras ciudades, asesinó a nuestra gente, violó a nuestras mujeres y secuestró a nuestros seres queridos. Hamás rechazó una y otra vez las ofertas para liberar a nuestros rehenes. En las últimas 2 semanas, Israel no inició ninguna acción militar, con la esperanza de que Hamás cambiara de rumbo. Pues bien, eso no ocurrió. Si bien Israel aceptó la oferta del enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, Hamás se negó rotundamente a hacerlo. Por eso autoricé ayer la reanudación de la acción militar contra Hamás. El líder supremo de Irán rechazó el llamamiento del presidente Trump para reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear, lo que podría sentar las bases para una acción militar estadounidense para detener el programa de desarrollo armamentístico de Irán. El ayatolá Jamenei rechazó el miércoles la carta del presidente Trump entregada por los Estados Unidos. Creo que se trata de un intento de engañar a la opinión pública mundial. Esto significa que Estados Unidos quiere hablar, hacer la paz y dejar de luchar. Pero Irán no está dispuesto a negociar. El presidente Trump ha dicho que hay 2 formas de tratar a Irán, militarmente o haciendo un trato. A principios de este mes, Israel y Estados Unidos realizaron un ejercicio militar conjunto que incluyó un bombardero B-52, lo que se considera un claro mensaje a Irán. Recientemente en el despacho Oval, el presidente dijo a los periodistas que nadie va a expulsar a nadie de Gaza. La propuesta inicial incluía la reubicación de todos los residentes de Gaza para que Estados Unidos pudiera hacerse cargo y reconstruir el territorio. Las investigaciones sugieren que, en realidad, muchos gazatíes quieren abandonar los territorios devastados y trasladarse a países donde puedan vivir en paz. Al parecer, la oposición de Egipto a reubicar a los gazatíes está provocando una ruptura en las relaciones con Estados Unidos,
La administración ha notificado a El Cairo que reducirá la ayuda militar en el 2026. Trump ha insinuado que cortará la ayuda si Egipto no acepta a los gazatíes que huyen de la zona de guerra. Egipto recibe más de $2.000 millones anuales de ayuda, la mayor parte en asistencia militar. En su frontera norte, Israel lleva a cabo ataques militares dentro de Siria para eliminar una amenaza militar del nuevo gobierno. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió al nuevo líder sirio que está dispuesto a mantener posiciones claves en Siria por un tiempo indefinido. Cada mañana, cuando al-Jawlani abra los ojos en el Palacio Presidencial de Damasco, verá las FDI observándole desde las alturas del monte Hebrón y recordará que estamos aquí y en todas las zonas de seguridad del sur de Siria para proteger a los residentes de Golán y de Galilea de cualquier amenaza de él. Katz también se comprometió a defender la comunidad drusa en Siria y a decir que se les permitirá entrar en los altos del Golán para trabajar. El compromiso de Katz con la comunidad drusa se produce en el contexto de una masacre de alawitas, una minoría islámica, y de cristianos por parte de grupos islamistas en Siria. En un hecho diplomático poco habitual, 100 altos cargos de la comunidad drusa de Siria visitarán el viernes los altos del Golán, controlados por Israel. Y de esta manera llegamos al final del programa. Siempre la invitación para que nos vean todas nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Cristiano. Nos vemos en 8 días. Dios les bendiga.